Fue detenido en Perú un ciudadano venezolano acusado de ser el autor del quíntuple homicidio en Lampa. Marcos Orellana tiene esta información. Marcos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ángel García fue detenido en el norte de la ciudad de Lima, en Perú, durante horas de esta jornada. Una situación bastante compleja si lo llevamos hasta mediados del mes de julio, en donde se ejecuta este violento crimen en la comuna de Lampa. Esto se da durante horas de la madrugada, dejando un saldo negativo de cerca de 5 personas fallecidas. Ya en nuestro país, a raíz de esta investigación, se capturaron en aquella oportunidad a 7 personas. 5 de ellas se encuentran ya cumpliendo prisión preventiva, pero faltaba este peligroso sujeto. Sería, según lo que indica la policía peruana, un brazo articulado del tren de Aragua. Bastante peligroso porque se le encuentra finalmente durante horas de esta jornada en el norte de la ciudad de Lima, a raíz de controles que realiza la policía en este sector. Esto ya que se generó en aquella oportunidad una orden internacional de captura. Esto arrojó rápidamente la alerta de la misma policía peruana. Se ponen en contacto rápidamente con la Policía de Investigaciones ya en nuestro país, y desde la Fiscalía ECO, que es el equipo contra el crimen organizado y homicidios, ya indicaron de que durante la jornada de mañana se va a realizar una audiencia de formalización en ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se activan todos los protocolos de rigor para extraditar a este sujeto. Este hombre deberá también enfrentar a la justicia en Perú para posteriormente activar todos los protocolos de rigor y traerlo nuevamente a suelo nacional para que responda por sus violentos actos en nuestro país. La policía peruana, al momento de revisar su teléfono celular, fue posible identificarlo con otros sujetos, además de gran cantidad de drogas, armas de fuego y también videos de diversos tipos de ejecuciones. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de la policía peruana. Encontró que esta persona registraba una alerta roja, que en palabras sencillas es una orden de captura internacional. Inmediatamente nos pusimos en contacto con nuestros pares de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, y inmediatamente las alarmas se encendieron cuando nos dicen que adoptemos las máximas medidas de seguridad, porque se trata del brazo armado del tren de Aragua que había asesinado a 5 personas y había herido gravemente a otras 7 con proyectil de arma de fuego. Es una persona altamente peligrosa, y en el contenido de esta alerta internacional de esta orden de captura, el proceso que afronta es por cadena perpetua. Cuando es identificado este sujeto, rápidamente se activan las alarmas de la policía peruana. Acá es donde se ponen en contacto rápidamente con la Policía de Investigaciones ya en nuestro país, y desde la PDI en suelo nacional le indican de que este sujeto sería un peligroso sujeto, un peligroso hombre que tenían que tener precaución al momento de realizar la detención. Es llevado hasta un cuartel policial en donde durante horas de la jornada ya de mañana jueves será formalizado en Perú y también en nuestro país, pero será formalizado en ausencia para activar rápidamente los protocolos de tratados internacionales para que durante los próximos meses se pueda traer a este sujeto quien fue detenido, Ángel García, ya a suelo nacional para que responda con respecto a este violento crimen ocurrido a mediados del mes de julio de este año. Este sujeto, una vez que es capturado, él indica que estaba en Perú desde el año 2018, situación que claramente no es así. Este sujeto huye de nuestro país a través de pasos no habilitados hasta Perú. En Perú se dedicaba a realizar el rubro de la peluquería o la barbería, y es por eso que tenía el apodo conocido como el Barba. Este apodo está puesto en la carpeta investigativa por parte del Ministerio Público allá en Perú y será puesto también a disposición durante horas de la jornada de mañana, así que vamos a seguir bastante atentos a los detalles que se puedan obtener con respecto a esta formalización que se va a desarrollar en el país vecino. Pero también la situación va a estar puesta en lo que ocurrió a mediados del mes de julio en nuestro país, acá en la comuna de Lampa. Importante captura en Perú de este sujeto que ahora tendrá que enfrentar a la justicia chilena. Muchas gracias, Marco. Que tengas buenas noches.
10 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos ahora a información en directo. La Policía de Investigaciones, junto con autoridades de gobierno, vemos ahí a la ministra del Interior, Carolina Toá, informan sobre las coordinaciones entre la Interpol Santiago y la Interpol Lima en el trabajo colaborativo con el Ministerio Público que permitieron la detención de un hombre de nacionalidad venezolana quien mantenía una notificación roja por el delito de homicidio hecho ocurrido en la comuna de Lampa el pasado 16 de julio. Escuchemos. El país vecino de Perú y coordinaciones obtenidas a través de la Policía Nacional de ese país es que se logró la detención y la expulsión del territorio peruano y estaría arribando al país, a nuestro país hoy día alrededor de mediodía, 11 de la mañana, este sujeto. Así que estamos esperanzados de que llegue sin novedad y podamos presentarlo con todas las evidencias al respectivo audiencia de control de detención. Así que muchas gracias por acompañarnos en este momento. Muy buenos días. Lo que queremos destacar es el trabajo que se ha hecho del equipo especializado ECO junto a la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones en este procedimiento que causó mucha conmoción pública. Estamos hablando del homicidio que ocurrió en el mes de julio de este año en una parcela del Lampa, donde hubo 5 personas fallecidas y donde este imputado fue uno de los blancos principales en la comisión de estos hechos. Al menos en 4 de los homicidios está presente él y por lo tanto para nosotros era súper importante poder lograr la detención. Sabemos que estas personas que son extranjeras por lo general cometen el delito en Chile y posteriormente salen del país, lo que les permite quedar impune muchas veces de estos hechos. Sin embargo, ahora con el trabajo que se ha hecho por parte de la Policía de Investigaciones y en conjunto con la policía peruana, se logró la ubicación de esta persona que ya tenía orden de detención este imputado, que nosotros lo empezamos a identificar en la primera instancia como el Barba, que era el apodo que había, y una vez que sea detenido va a ser puesto a disposición del tribunal a efecto de poder pedir las medidas cautelares, que en este caso va a ser la prisión preventiva. Igualmente, el día de hoy la Fiscalía había, como ya lo tenía con orden de detención y lo habíamos ubicado en Perú, se había pedido la formalización en ausencia a efecto de requerir la extradición de él y hoy en la mañana se va a producir esa audiencia de formalización en ausencia donde vamos a requerir la extradición si es que no aparece en territorio nacional. Así que solamente destacar ese trabajo, un trabajo que fue bastante arduo con la Brigada de Homicidio entre el fiscal de la causa y en este caso la Brigada de Homicidio. Bien, buenos días. En primer lugar hay que expresar el agradecimiento y las felicitaciones al trabajo que han llevado aquí adelante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Este fue un homicidio que conmovió al país en un fin de semana donde hubo otros hechos de enorme gravedad y lo que muestra lo logrado en esta instancia es que el Estado de Chile, sus instituciones a cargo de la seguridad, están siendo capaces de responder. Este hecho ha puesto a prueba algunos de los esfuerzos que se han impulsado en el último tiempo y está demostrando que medidas que se han tomado sirven y dan resultados. Que tengamos un apoyo a la labor de la Fiscalía a través de las unidades ECO, que refuerzan los equipos y entregan muchas más herramientas, capacidades humanas para investigar delitos complejos como este, sirve, porque en este delito están identificados todos los comprometidos, falta uno todavía por detener y el avance que ha habido en un tiempo que todavía es escaso es muy significativo. Que en un caso como este, uno de los imputados huya del país, ha puesto a prueba que nuestros esfuerzos de colaboración y coordinación con las instituciones de países vecinos, con las policías de países vecinos, dé frutos. Y en este caso, tengamos su apoyo para investigar y encontrar a esta persona prófuga y, en segundo lugar, que se adopte un mecanismo el más expedito posible para devolverlo a Chile y que sea juzgado, que es a través de una expulsión, que nos va a permitir que hoy día mismo este imputado se encuentre en nuestro país y empiece a enfrentar lo que le corresponde en la justicia chilena. Esta es una prueba y en eso queremos ser muy claros, que ante estos delitos gravísimos que nos han impactado, que nos han dolido en Chile, el Estado no está paralizado. El Estado se ha estado preparando, hoy día tiene condiciones y cada vez va a tener condiciones de mayor fortaleza para enfrentarlo. Y esas personas que cometen estos homicidios horrendos
los vamos a perseguir, los vamos a buscar. Y si arrancan de Chile, los vamos a ir a buscar donde quiera que arranquen. Los vamos a detener, los vamos a traer a Chile para que enfrenten los tribunales. Realmente muchas felicitaciones, fiscal, director, a todo el equipo de la PDI que participaron en este trabajo, y con este mismo énfasis y este mismo método de trabajo, este delito y todos los delitos que nos han preocupado el último tiempo van a ser investigados, van a ser esclarecidos y van a ser juzgados, para que la impunidad vaya quedando cada vez más en un rincón, para que cada vez más sea una situación excepcional y lo que prime siempre sea la justicia en nuestra capacidad como Estado, como sociedad, de responder a estos hechos de violencia. Yo voy a dejar a la Fiscalía y la Policía de Investigaciones aquí y me voy a ir a defender nuestro presupuesto para poder seguir haciendo estas cosas y otras más. ¿No hay preguntas? Permiso, ¿qué tal? Buen día, director fiscal. Si nos puede comentar un poco cómo fue la cronología de salida, ubicación y finalmente en qué estado se encuentra la llegada de este individuo a Chile. Si permanece en Perú, va a ser extraditado, expulsado, viene en tránsito. Si nos ayuda un poco con eso, director. Sí, de todas maneras, muchas gracias por la pregunta. Algo objetivo, salió el territorio nacional. No lo tenemos registrado saliendo. Es un paso, tiene que haber salido por un paso irregular, un paso no controlado. ¿Y cómo llegamos a establecer que estaba en Perú? Bueno, como dijo el fiscal regional, ya se había tramitado la orden de detención, también se había decretado y difundido la comunicación roja a través de la OCDE Interpol Chile, y el equipo investigador en coordinación sigue indagando y a través de explotación de fuentes abiertas establece que se encontraba en el país vecino de Perú. Y en razón de ello se hacen las coordinaciones con la Policía Nacional de Perú, a quien les transmito el agradecimiento, la diligencia, la prolijidad de sus actuaciones. Lograron ubicarlo y detenerlo. Y entre organismos policiales, a través de la OCDE Interpol, se tramitó la expulsión y el día de hoy ya estaría en vuelo desde Perú a Chile, llegando a Arica aproximadamente mediodía. Y de ahí sería trasladado a Santiago para participar de las actuaciones procesales que ya comentó el fiscal regional, Héctor Barros. Así que el fiscal también director de los equipos secos y equipo organizado. Esa es la cronología, eso es lo que tenemos hasta este momento y estamos a la espera de la llegada de este imputado a la ciudad de Arica. Así que muchas gracias. Director, preguntarle también por lo mismo. Es fundamental en este caso lo que ha sido quizás un refuerzo entre las policías, sobre todo para atacar este crimen organizado que está siendo bastante más internacional, pasando fronteras particularmente con nuestros vecinos. Yo creo que el refuerzo es importante desde el refuerzo que ha tenido la Fiscalía, el refuerzo de la policía a través de los equipos multidisciplinarios, y es evidente que la cooperación internacional, las relaciones internacionales con los cuerpos policiales es un insumo esencial en estas actuaciones. O sea, hoy día, donde las fronteras geográficas son bastante tenues en cuanto a la efectividad o a la permeabilidad, mantener estos vínculos con los cuerpos policías vecinos es de vital importancia, la coordinación continua y también el robustecimiento y el apoyo o la dirección que tiene el Ministerio Público respecto a tareas. Y los equipos multidisciplinarios que debemos tener las policías, atendido que el delito hoy día tiene un elemento, un insumo multifactorial y que se debe ser abordado de una manera multidisciplinaria. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ustedes logran posicionar o vincular a este imputado en el delito? ¿Hay alguna pista clave que lo delata, tal vez en el sitio del suceso? ¿Cuáles son las diligencias investigativas, que finalmente logran llegar a él? Bueno, primero para haber entregado el sumo a la Fiscalía y Fiscalía haber justificado la petición de la orden de detención para este sujeto, habían varios elementos que daban certeza de su vinculación con el hecho. Obviamente hay trabajo pericial, testimonios, evidencia digital que permite situarlo en sitio de suceso
y con todos los testimonios establecer que es uno de los tiradores activos dentro de este hecho delictual. Fiscal, una pregunta también, quizás profundizar un poco en el rol de esta persona y también si tuvo un grupo de protección que le facilitó precisamente salir de nuestro país y refugiarse en Perú. Sí, el rol que tiene él es un rol súper relevante. De hecho, es el disparador que dispara desde la cabaña hacia el interior donde están las personas que fueron o resultaron fallecidas finalmente. En 4 de estos hechos lo podemos posicionar como responsable de los homicidios. A partir de ahí, desde la comisión del hecho, efectivamente hay un apoyo en términos de sacarlo del lugar y llevarlo a un domicilio que él tenía y eso lo pudimos reconstituir con el trabajo que hace la Brigada de Homicidio hasta poder determinar la identidad. Solo empezamos trabajando con un apodo, que era el Barba, y de ahí en adelante todo se trató de trabajo policial y de trabajo coordinado con el fiscal González de la Fiscalía Centro Norte. La salida del territorio, como dijo el director, no la tenemos establecida concretamente porque por lo general estos sujetos salen por pasos no habilitados. Lo que sí pudimos establecer es la presencia de él en país extranjero, en este caso en Perú, y en el trabajo coordinado de la Policía de Investigaciones ahí con la Policía peruana se logró el día de ayer la detención de él para efecto de ponerlo finalmente a disposición de la Fiscalía. ¿Tiene una red de protección detrás de él? Y segundo, ¿esta persona está directamente vinculada hacia el Tren de Aragua y quizás este crimen puede estar ligado a esta organización? Sí, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, esta persona pertenece al Tren de Aragua y una de las razones del enfrentamiento sería entre esta organización y los llamados antitrenes que se produce al interior a propósito de rencillas anteriores con uno de los jefes de esta organización en Chile del Tren de Aragua. Eso es el detonante del conflicto y es el detonante finalmente de los fallecidos. ¿Y estos antitrenes cumplen el mismo rol delictual en nuestro país? Son personas que no pertenecen al Tren de Aragua y que están en contra de esta organización, pero que también tienen, obviamente, fines ilícitos. Todos sabemos que el Tren de Aragua lo que hace derechamente es cooptar los grupos criminales extranjeros que están acá y exigirles el pago por la posibilidad de poder trabajar o el impuesto que ellos llaman. Y muchas veces estas organizaciones no están de acuerdo con este pago y cuando no están de acuerdo con este pago terminan secuestrados o asesinados por integrantes del Tren de Aragua. Por ello es que estas organizaciones se hacen llamar antitren porque están en contra de la organización del Tren de Aragua. Solamente si nos pueden aclarar respecto al tránsito judicial y procesal de este individuo. Es expulsado, llega a Arica, va a ser formalizado una ausencia, presencialmente, ¿cómo va a ser esa cronología? A ver, nosotros la regla general que tenemos para todos estos casos es pedir la audiencia de formalización en ausencia, que es el trámite procesal necesario para poder lograr finalmente la extradición del país extranjero. A partir de esa formalización sube, en este caso, a la Corte. Si la Corte lo confirma, se va a extranjería, Cancillería concretamente, para efecto que se haga toda la tramitación correspondiente con el país donde está este sujeto. Esa es una de las alternativas. Nosotros estamos en este momento en la audiencia, los fiscales, formalizándolo en ausencia a fin de requerir la extradición. Y la otra alternativa es que se produzca por parte de las autoridades peruanas la expulsión del país de él hacia Chile, del país peruano donde está, y si se produce la expulsión hacia Chile va a ser capturado por la policía en virtud de una orden de detención que ya tiene hace bastante tiempo por nosotros y en ese caso va a ser conducido dentro de las 24 horas a audiencia de formalización al tribunal competente acá en Santiago. Fiscal, muy buenos días. Preguntarle con respecto a si con este detenido ya se acaba la búsqueda, siguen existiendo todavía personas que están dentro de esta investigación que no han sido detenidas. ¿Hay coordinaciones, por ejemplo, con otros países para pensando en que pueden estar en otros lugares y no solamente en Chile? Mire, siempre hay coordinación a través de las policías, a través del Ministerio Público, a través de la IAM, del Fiscal Nacional. Y en este sentido siempre estamos constantemente pidiendo diligencia a países extranjeros y así a su vez también ellos nos van pidiendo a nosotros. Pero lo que quiero destacar es que se ha hecho un gran trabajo en ese ámbito. Las extradiciones se han ido solicitando de manera
de manera muy inusual a lo que ocurría antes. Antes prácticamente no teníamos extradiciones. El día de hoy la UCIEC, que es nuestra unidad de asuntos internacionales, es la que tiene más actividad en lo que significa trámite de extradición. Tenemos muchos imputados que han sido formalizados en ausencia por los equipos ECO y por las distintas fiscalías regionales y que están solicitándose los trámites de extradición. Y por otro lado, destacar también que este imputado nosotros lo tenemos posesionado, como dijo el director, en el sitio del suceso, lo tenemos vinculado a lo menos a 4 de los homicidios que se produjeron de los 5 en el lugar, y que las personas que restarían de identificar sería una persona que no está directamente vinculado con el hecho, pero que sí tiene participación en una calidad distinta a la que tiene este imputado. Este es el disparador y este es el responsable de 4 de los 5 delitos que hemos estado viendo, y los antecedentes se van a exponer en la audiencia correspondiente para efecto de pedir las medidas cautelares también. Esa persona que falta todavía es la que tendría ese rol, el rol que usted señalaba, el de una especie de organizador, de coordinador de toda la situación. No, tiene grados de participación distintas, que yo prefiero no adelantarlo ni meterme en ese espacio, toda vez que todavía estamos trabajando con esa información y estamos trabajando con respecto a ese imputado. ¿Qué antecedentes se tiene sobre esa persona en particular que falta por detener? ¿Habrá salido del país? Si nos podrían entregar. No le puedo señalar eso, toda vez que la investigación es reservada en ese aspecto, y sería muy poco inteligente hacerlo, toda vez que el imputado claramente va a saber cuáles son los cursos de la investigación en contra de él. Gracias. Hoy escuchábamos a las autoridades entonces de la Policía de Investigaciones, también del Ministerio Público, entregando más detalles sobre la detención de este hombre detenido en Perú, que es sindicado como autor o uno de los autores de esta masacre que ocurrió en Lampa el pasado 16 de julio. Mientras se hacía una celebración, ¿cierto?, ocurrió esta situación que conmocionó a todo el país. Este detenido, Ángel Ramón García Hernández, más conocido como el Barba, su nombre de nacionalidad venezolana, de 33 años.